El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Ahora mismo se suma el profe a la charla, a la conversación esta mañana en Gira Noticias. Raúl, el gusto de saludarte y tenemos espadeo en este día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, saludos de la audiencia. Sí, hoy vamos a estar sableando y a los tiros, porque tenemos que conmemorar dos fechas. Una porque es la fecha conmemorativa justa en el calendario, que es la Batalla de Boyacá, que se libra el 7 de agosto de 1819, siendo el resultado de mucho esfuerzo en previo, mucha organización de Simón Bolívar y Paula Santander. Sin Francisco Paula Santander, Bolívar no hubiera logrado nada. Francisco Paula Santander es el Paula, mirá. Sí, qué curioso el apellido. El apellido Paula. Sí. Así que vamos a hablar de la batalla de Boyacá y después, aprovechando lo que es este mes de películas bélicas que estamos llevando adelante con Walter, abrimos con 1917, por eso mismo también queríamos con vos, Raúl, complementar los datos que muestra el cine, la película, con los datos reales de la Primera Guerra, así que vamos a hablar un poco de ese año de la guerra. Me parece pertinente porque las películas siempre son muy corta fuente de historia, pero esta está hecha con datos bastante fidedignos y respeta bastante todo lo que es históricamente. Siempre pasa al revés, los americanos hacen desastre con las películas. Sí, esta es inglesa yankee, ¿no? Es las dos cosas. Pero, bueno, sí, los ingleses en eso tienen algo respetable, pero en esto afortunadamente hay que decir que se respeta bien el contexto. Bueno, de hecho, viste cómo fue hecha, ¿no? El que escribe... Méndez, que escribe, sí, comienza a escribir los relatos de lo que escuchaba de su abuelo. Claro, que es veterano de esa, claro. Y de esa después Primera él descubrió Guerra. que la historia que le contaba no era de un tipo que le pasó, sino que él era ese tipo. El propio abuelo. Sí. Tiene cosas hipotéticas para decorar más el relato porque es una película y Hollywood nos condiciona mucho el paladar. Pero sí, es una cosa pertinente para hablar. Una buena producción. Aparte pero estuvo muy bien desarrollado por Walter, lo cual me enganché mucho con el tema. Gracias, profe, por ese detalle. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram, @elgiranoticias, y también por YouTube. Estamos como @elgiranoticias en YouTube, Gira Noticias todo junto. Allí nos encuentran y pueden escuchar esta sección. También la sección con Walter, la nutricionista. Tenemos la parte astrológica de este programa. Todo eso allí a través de YouTube. Pueden suscribirse, nos dan una gran mano y seguirnos de cerca también por ese medio. Bueno, arranquemos con siglo XIX, Colombia. Hoy, ¿qué teníamos? ¿La independencia colombiana, básicamente? Hoy se libraba la batalla en el puente Boyacá, que es la que va a determinar la independencia de Colombia, ¿no? Fue digamos, tanto Francisco, el ejército independentista y el que venía a responder al poder español se enfrentaron en el conocido puente Boyacá en un combate que terminó con los realistas rendidos, los españoles, para dar un ejemplo más claro. Y el inicio de un nuevo Estado libre de la Gran Colombia, ¿no? Que eso se debe ver. El ejército que luchó por la independencia hay que ver que estaba conformado por criollos, mestizos, mulatos, zampos, negros, indígenas. Raro, porque en todas las batallas de la independencia, en muchas partes, especialmente en el norte de Sudamérica, generalmente los locales, los negros y los indios peleaban para los realistas. Claro. No es como el Río de la Plata, nada tiene que ver con eso. Sí, en cuanto a la composición socioétnica, ¿eran de los dos lados los mismos integrantes? Eran muy pocos españoles. No, acá la particularidad que el comandante que tenía frente a Simón Bolívar, José María Barreiro y Jiménez y Díaz, y Valdés, tenía comandantes españoles. De hecho, cuando se logra en 1812 la independencia y todo, en 1810 que declaran la independencia, el que viene a poner las cosas en orden para la visión europea, ¿no? Es un español. Sí. O sea, Colombia firma una independencia ahí nomás, en 1810. Porque nosotros tardamos 6 años. Eso lo que se firma en lo que es hoy Venezuela. Ajá. Nosotros, en Nueva Granada, hoy se lograba en base a esto el inicio de un nuevo Estado libre. Hoy se consolidaba la independencia. Claro, hoy era el fin del poder real de España, digamos. Exactamente, hoy se consolidaba el posicionamiento porque tuvo 2 y 3 campañas Bolívar en esto. Sí, la primera que le va mal, que termina exiliado en Jamaica, ¿no? Termina con el Puerto Cabello, con vencido la parte de La Guaira, con la entrega. Él entrega a Miranda y huye hacia Curazao y de ahí termina en Jamaica. Después, cuando va a estar con digamos,
Acá es interesante, yo lo que digo, por ejemplo, está marcado por el historiador, por ejemplo, Felipe Arias Escobar, explica que durante varios años después de ese fracaso Bolívar atravesaba un mal momento y en la lucha por la independencia de la Nueva Granada llegó a acudir a Haití, país en el que se había logrado la libertad porque fue el primero que se independizó. Y este historiador señala que Bolívar hace un recorrido por la isla del Caribe, primero por Jamaica, buscando apoyo y comerciantes, como también mercenarios británicos, que lo sabía mucho después de las guerras napoleónicas, y que recae en Haití, donde recibe el patrocinio de Alexander Petion, que en ese momento era presidente de las islas. Y acá es importante recalcar lo que dice Escobar, el historiador, que en ese momento Haití era el primer estado que se había liberado, cosa que se logró a raíz de una rebelión de esclavos en toda la isla. Y se lo recuerda siempre porque es la rebelión que triunfó, Gerardo, porque las otras no las recordamos y terminaron en gran masacre. Otras rebeliones de esclavos que hubo en islas del Caribe. Exactamente, mucha Martinica, muchos lugares donde algunas se llegaron a suicidar todos los negros porque sabían lo que les esperaba. Este hecho se convirtió en ejemplo para las comunidades negras de la isla, y este hecho convirtió en ejemplo para otros territorios colonizados por España en la búsqueda de libertad. Pero Petion aceptó apoyar a Bolívar en su proyecto de independencia, pero a cambio, este general negro le pidió al Libertador que cuando se convirtiera en el presidente del nuevo Estado Libre que él iba a crear, que declarara la abolición de la esclavitud y que adquirió el compromiso, el venezolano adquirió el compromiso en ese momento a cambio de el dinero, las tropas y todo el equipamiento, cosa que jamás hizo. O sea que jamás les concedió la libertad, o sea, ¿cuándo son estados? Digo, en Brasil yo sé que en 1888 se termina la esclavitud, pero no se viene en Colombia, en estos países. No, mucho más tardío que nosotros, mucho más tardío. O sea, ¿Bolívar estaba vivo o ya había muerto? No, Bolívar murió tempranamente. ¿En 1820 y pico, 1830? En 1830 ya había muerto, ¿viste? Sí. La tuberculosis lo tuvo muy mal en Santa Marta y ya estaba completamente alejado. O sea que él no sanciona la abolición de la esclavitud. Bolívar solamente en su vida dicho por muchos historiadores, Arias Escobar también te lo dice, solamente liberó a 6 esclavos. Y eso que lo que pasa es que él fue criado y rodeado por esclavos. Él era un mantuano, claro, de dinero. Y era un conservador, ¿no? Como hay un orden de la sociedad que es natural, que se debe respetar, verticalista, jerárquico, da esa impresión Bolívar, pero claro, después con todo el tema de haber constituido políticamente nuevos estados, bueno, hay una lectura de el tipo fundó el Estado moderno también, ¿no? Tenés esa doble cara. En los papeles no, es un republicano absoluto y que busca esas 5 pautas indispensables que tiene un sistema republicano, ¿no? La elección popular, digamos, la periodicidad en el mandato, la división de poderes, la responsabilidad que es responder por los actos de gobierno y la publicación de actos. Esos 5 elementos, él en los papeles lo tiene. En la práctica es un sujeto, de hecho en Perú fue tirano y aceptó la tiranía, ¿viste? Y entonces tenía eso, no. En ese aspecto, en la declaración de las fuentes escritas, vos decís, no, fue un republicano, pero en el desarrollo de los hechos que vos analizando era un ultraconservador. Odiaba, detestaba. Hay algunos autores que dicen que como a él nunca le reconocieron el título de nobleza en España, país al que fue a pedir ese tipo de reconocimiento de su abuelo, lo marcó profundamente, más allá de su participación activa de Simón Rodríguez. Siempre quiso ser noble. Sí, no, la familia a ellos le correspondía ser noble, según ellos, pero nunca lo reconoció España y eso dice que eso, junto con la participación en Francia de la Revolución Francesa, lo posicionó hasta el juramento en ese Monte Aventino, donde juró que no iba a descansar su brazo hasta que echara a España de América, ¿no? Bueno, y en el contexto de esta batalla, que un poco es la derrota definitiva del ejército español allí en Colombia, no sé si tenés algunos datos de cuánta gente, digo, de si fue una rosca muy grande, cuánto duró. Fue una rosca interesante, sí, eran 2.500 de un lado y 2.650 del otro. Parejo. Claro, sí, parejo. La característica es el lugar donde se pelea. Yo creo que el ejemplo más claro está en la decisión que tiene, la estrategia que marca Bolívar, que los ataca por sorpresa. Ellos habían tenido primero una batalla muy cruenta que era los pantanos de Vargas, donde ahí logra vencer a las fuerzas realistas, y lo que no se imaginaban que iban a cruzar 3.500 metros
en las condiciones que estaban, que es lo que hace Bolívar. Lo que pasa que en eso ahí le sale el mantuano a Bolívar, cosa que San Martín jamás lo hizo. O sea, ¿se cruza o se cruza? Se cruza y los que llegan pelean. Esa fue la idea. De hecho, también hay que decir una de cal y una de arena. Cuando ellos llegan a Tunja, llegan a los lugares cercanos pues son 3.500 metros. Sí, de hecho, déjame sumarte, la ciudad más alta de Colombia es Boyacá, ¿no? Más alta que los 2.600 de Bogotá, los 1.600 de Medellín, y bueno, creo que son 3.500 que tiene la ciudad. Sí, sí. Y hay zonas de Colombia que tiene 5.000 metros de altura. Así que el dato, que además es una zona de páramos, digo, ¿qué quiero decir con esto? Es alto, pero no pensemos en algo seco. Es muy tropical, enmarañado, selvático, y pantanoso, ¿no? Sí, te perdés. Después de la batalla del Pantano de Vargas, la toma de Tunja por parte del Libertador, lo que quiero explicar es esto. San Martín, cuando cruzó los Andes, Sí. equipó, preparó y alistó a toda su tropa, y no los llevó así como estaba, los tenía preparados hacía tiempo, esperaba la independencia para ir como un general de un país libre, pero su equipo ya estaba preparado. Bolívar, como estaba, los cruzó. El Bolívar tenía ejércitos donde los sujetos no eran más que cimarrones, que eran, o sea, esclavos escapados, que andaban en cuero y con un machete nada más. ¿Viste? O con una lanza, algunos jinetes o algunos llaneros renegados. Debe haber tenido muchísimas más bajas Bolívar que San Martín, ¿no? Es que Sin no duda. le preocupaba Bueno, no, en esta batalla por ahí no tuvo tantas bajas, porque de hecho él tuvo nada más que 13 muertos y 53 heridos, mientras que los realistas tuvieron 100 muertos, 150 heridos y 1.200 prisioneros. Bolívar no era Fructuoso Rivera, Bolívar no era generoso con los prisioneros. No, en absoluto, no, era un tipo tremendamente cruel y trataba de hacer un castigo ejemplar, ¿viste? Le gustaba fusilar, básicamente. Ni siquiera eso. Llegó a matar gente a los piedrazos en la cabeza. Era tremenda, esclavizaba encadenaba a los españoles. Él hizo una declaración de guerra a muerte donde le decía a los españoles que se cuiden aunque sean inocentes. Y a los realistas que actúen, a los independentistas que actúen aunque fueran culpables, ¿viste? Ya con una proclama así, vos estás violentando la situación bélica a niveles indecibles. Cosa que no pasó y eso que, lo digo porque hay muchos historiadores actuales, como Alejandro Rabinovich o Emilio Campos, que exaltan mucho la figura estratégica de Bolívar. En lo estratégico nadie lo discuta. En los recursos humanos, un desperdicio de vida extraordinaria. Sí, un sádico, profe. Parece el conde Drácula, digo, matando a piedrazos a la gente. Yo creo que... No, era mantuano, Gerardo. Era mantuano. Un tipo de... La expresión mantuano significa defensor de la esclavitud. Y sí, porque es un grupo privilegiado, una oligarquía que se basa en el trabajo de la mano de obra esclava y se educa, formado y preparado para que este recurso humano no se fije en gasto, como decía Sarmiento, no ahorre sangre de gaucho. Claro. Bueno, acá no ahorre sangre de negro. De hecho, él tenía comandante, el coronel, quien gana esta batalla, que los personajes más destacados de esta batalla, y que no se lo nombre y murió en la oscuridad, es el coronel Juan José Rondón, que era un hombre africano, afrodescendiente. Y después que pasó toda la independencia, cualquier error que cometía un oficial negro era fusilado inmediatamente. Cualquier error. Tremendo. O sea, se trató de limpiar, de blanquear todo esto. Bueno, esta batalla tiene la particularidad que, te repito, si hay algo que hay que criticarle a Bolívar, que cruzó la cordillera así como vino, con gente descalza, Gerardo. Y mujeres, bueno, la amante de él murió. Ahí en el la cruce. Altura, murió en el cruce. O sea Hubo que... gente que se adelantó el parto, porque iban mujeres y chicos también, se adelantó el parto y esos bebés murieron ahí mismo. O sea, tenías mujeres, niños, hombres no preparados para la batalla. No había, eran combatientes. Eran combatientes. O sea, no había debutantes, todos tenían experiencia. Bolívar estaba formado, inclusive iba a la brigada inglesa con él, a la cual en la batalla lo que hace es dividir a las fuerzas. Y ataca por sorpresa, divide a las fuerzas españolas, se cruza por el lado bastante difícil de un río que había, más en esta época del año que es un lugar bastante complicado para pasarlo, y logra sorprender a la avanzada de la fuerza realista y les corta la comunicación a los dos frentes. Claro. Es más, se dice que el oficial español creyó que el cruce del río Teatino, lo que le dio en las inmediaciones de Tunja, tuvo dos ventajas. Cuando llegaron, la gente de la localidad, cuando supieron lo que había hecho Bolívar,
inmediatamente fueron con manta, comida, pertrechos, porque no podían creer lo que había hecho. Claro, o sea, una hazaña haber cruzado de esa manera. Sí, se calcula que los llaneros de Páez no cruzaron por 2 razones. Una, que dicen que Páez le dijo, señor, esos son 3.500 metros, la tropa va a morir, los caballos no van a llegar. Conocía la región. Y otros, bueno, los historiadores venezolanos prefieren decir que la epilepsia que tenía Páez lo imposibilitaba de llegar hasta ahí. Sí, sí, bueno, hay que entender que la epilepsia era vista de una forma condenatoria, pero tenía muy buena tropa, tenía... Sí, divide y reinarás, por lo que me decís. Sí, sí, bueno, dividió... esta batalla la dividió a las tropas realistas, claro, y ganó por eso, ¿viste? Sí, ganó. los incomunicó entre sí y fue atacando por partes con un saldo, en cuanto a sangre derramada, al menos en el frente, bastante económico. Me decís, solamente 100 muertos. Bueno, el españoles. dominio del puente Boyacá, mucho mérito tienen los británicos, porque Ajá, tenía gente desarrapada, completamente en cuero y con un sable y una lanza, pero tenía un batallón perfectamente pertrechado que era la brigada inglesa. Británica, porque había de todo. había de todo, claro. Bueno, acá en esta batalla los británicos cubrieron un rol importantísimo, ¿viste? Entonces... Y bueno, y así se explica esto. Después, profe, sigue el camino de Bolívar. El encuentro de Guayaquil es más tarde de esto con Sí, San Martín. sí, poco tiempo después, más tarde, y es un encuentro donde San Martín le va a pedir ayuda para terminar la campaña del Perú. Sí. Pero San Martín está sin apoyo político de Buenos Aires desde hace muchos años y muchos oficiales ya estaban bastante molestos. El Estado Mayor de San Martín, que eran todos argentinos en su gran mayoría, o eran todos rioplatenses, o eran todos, como decir, patriotas, para un nombre, Sí. Muchos se quejaban, muchos decían, estamos acá, nosotros, ¿qué hacemos acá, viste? Claro, las Heras, me imagino. Claro, hay muchos que se le van a ir. Lavalle, claro. Sí, los mejores oficiales que tienen muchos se le van a ir, ¿viste? Y van a seguir peleando con Bolívar después, ¿o no? Sí, algunos van a pelear con Bolívar, sí. Van a seguir la campaña. Sí, y con una gesta. Ya en otro momento vamos a hablar de una batalla. Sí, estamos cerca, ¿no?, del aniversario de San Martín, así que ahí nos vamos a meter más de lleno en estos detalles. Lo que es seguro es que es 1819 esta batalla del Puente de Boyacá, y después la campaña sigue hasta 1824 1825, Ayacucho. sí, en Ayacucho, que eso, digamos, así como esta batalla tiene que ver, en todas estas batallas tiene que ver más el general colombiano que Bolívar. Bolívar era un tipo, acá en esta batalla se posicionó arriba en la casa para una buena observación, pero quien tuvo decisión y participación fue, en la batalla anterior donde 4 veces Santander quiso ganar la altura y no pudo, la orden de Bolívar fue, le dijo que se retiraran. Claro. Y ahí vino el lancero y dice, ¿por qué no me retirar si todavía nosotros no combatimos? Y dice, bueno, entonces la palabra fue esta, vaya y salve la patria. Claro. Y 14 lanceros hicieron la diferencia, o sea, estaba indefinida la batalla. Pero 14 lanceros decididos rompieron las formaciones, claro, y lograron esto. Con el banco de suplentes. Sí, pero esos lanceros no eran jinetes croatas, eran gente en cuero y con una lanza. Claro, bueno, pero esos fueron los que dieron vuelta al partido. Eso es lo que dieron vuelta al partido. Y después, bueno, hay un montón de cosas que siempre hay que decir. Acá la historia la vemos sin beneficio de inventario. La historiadora Edda Liliana Vanencila habla que como a los negros se les prometió cosas, Bolívar prometió cosas a los africanos cimarrones, a los esclavizados, y nunca lo cumplió. Nunca lo cumplió, ¿viste? Claro, distinto a San Martín, que concedió muchas libertades a los negros que pelearon con él. Sí. Ya, que ya entraba el regimiento de él, era liberto. Ya era liberto. Ya, vos no lo podías vender. Nadie podía vender ese esclavo. Bueno, lo que me queda claro, profe, de estas charlas sobre Bolívar y San Martín es que muchas veces desde la lectura rápida se dice San Martín solo liberó Chile y Perú, Bolívar en cambio Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y en realidad cuando vas al detalle, Bolívar nunca estuvo solo, estaban los ingleses, estuvo Miranda en un momento, Santander en otro, estuvo siempre acompañado por incluso estas clases populares sin herramientas, peleando con lo que tenían, o sea que el tipo es grande, pero hay un montón de gente atrás. San Martín, si se quiere, también tiene un montón de gente atrás, pero siempre era él, digamos. Sí. ¿No? San Martín le debe mucho a Chile. Digamos, esto es lo que voy a decir. Soy excombatiente de Malvinas, a mí nadie me puede tratar de traidor. Claro. Pero Chile se endeudó, puso tropas, hizo de todo.
Claro. Y por eso muchas veces Chile decía, estos peruanos se libraron gracias a nosotros y ahora vienen a molestarnos, ¿viste? Con lo de la guerra del Pacífico. Claro. Que esa guerra fue económica, nada tiene que ver la frontera, los límites, nada que... Bueno, tengo entendido que esta semana vamos a hablar un poco de eso por otra efeméride que tenemos que recorrer. Ahora estamos con la batalla de Boyacá. Profe, ¿algún detalle más? Y nos metemos con... reconocerle el mérito de Bolívar, cómo logró adelantarse al posicionamiento de las tropas, dividir las fuerzas realistas y atacar. Creo que estratégicamente era muy osado, muy inteligente, muy bien preparado. En lo que hace, pero no, a diferencia de San Martín, no ahorraba sangre de negro, ¿viste? Claro, y bueno, muchos que perdieron la vida nunca encontraron la libertad. libertad. No digo que San Martín no fuera un anti-esclavista, no lo era. Pero cumplía, digamos. Sí, cumplía. Ya en el momento que tenía un soldado ya era liberto, ya ese tipo no era propiedad de nadie. Y porque debe haber pasado tristemente que algunos soldados que pelearon para Bolívar después volvieron a ser esclavos. Es que el ejército que después aparece en Perú, hay dos cosas que impone Bolívar. Una, el tributo que tenían que pagar los indígenas, y segundo, recupera la esclavitud. Tremendo. No, tremendo no, porque es lo que dice, yo respeto la propiedad privada. Yo soy un republicano. O sea, él hace, digamos que él le pensaba más en el propietario más que en cualquier otra cosa. En el Río de la Plata pasaba lo mismo, pero le dábamos la figura de liberto. Porque no necesitabas un esclavo para trabajar el latifundio también. No teníamos planta. Sí, pero teníamos la estancia, teníamos esclavo, Pero capaz con un sueldo lo arreglabas, digo. ¿no? Sí. Digo, sí. que capaz la estructura económica lo lleva a Bolívar a mantener la esclavitud, claro. En cambio acá con otra estructura económica te das el lujo de, de tener libertos. No, lo que se hizo, Rosa, fue traer gallegos. Se les pagaba el pasaje y ese pasaje no se terminaba de pagar nunca. Sí. Así que laburaba mucho tiempo. Pero fíjate cuándo, Digo, década del 30, del 40. Sí, ya en esa época los negros fueron reemplazados por los gallegos. Claro. Así que, pero yo quiero resaltar mucho porque me sorprendió mucho la cantidad de negros que tenía el ejército de... Nosotros tuvimos 1.500 negros en Chacabuco, pero esos negros eran soldados primero y segundo eran libertos, no eran propiedad de nadie. Claro. ¿Viste? Y acá con Bolívar muchos más negros. Muchos más. Tremendo, o sea, un ejército muy numeroso y color de piel muy marcado. No, pero acá está Rondón, que es un coronel de una participación descollante en estas batallas, era negro, ¿viste? Claro. Bueno, profe, hacemos pausa y vamos a charlar un poco de 1917, el cuarto año de la Primera Guerra Mundial. Tanda y volvemos con más. Hemos repasado la batalla de Boyacá de 1819 y el comienzo de la independencia en términos reales de Colombia. Ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en este mediodía de Gira Noticias, está el profe aquí charlando. Nos metimos con la guerra en este día, en este mes de agosto, se viene el Día del Niño, a los chicos les encanta jugar a la guerra. Usted, profe, lo hacía y después se le cumplió el sueño, peleó en Malvinas. No, obviamente. Sí, tenía con Jeffilás, que mi amigo Cachín del barrio, sí. Siempre que juntábamos jugábamos a la guerra, unas batallas bárbaras, después nos vimos en Malvinas varias veces. Después sucedió, hay que tener cuidado con lo que uno sueña, ¿no? Mirá, los sueños si se cumplen. Tarde o temprano. Bueno, queremos charlar un poquito de Primera Guerra por el ciclo de cine bélico que estamos haciendo. Estamos en el signo Leo, signo combativo sí los hay, y que también influye, por supuesto, de estas cosas. Y sé que en lo que hace a esta Primera Guerra, el cuarto año, en el 17... hay un cambio de rumbo, ¿no? Porque veníamos 3 años, creo que la guerra estaba medio empantanada, habían arrancado en el 14, en Navidad en casa, no pasó, la guerra se extendió, el frente no avanzaba y creo que en el 17 llega a Estados Unidos y se da vuelta, empieza a cambiar, ¿no? Claro, lo que se le llama... no, en realidad las tropas americanas van a llegar recién en el 18. Recién las tropas así masivamente van a llegar en el 18... porque había que superar el convoy había que armar un convoy como hacían los españoles para llevarse el oro de Centroamérica a España por los piratas, porque la fuerza, digamos, la armada alemana no participó, solamente estuvo en la batalla de Jutlandia y después nunca más. A pesar que fue una batalla que la ganó, yo te lo he comentado otras veces. Sí. Alemania no sabía que había ganado, que había tenido 6.000 bajas inglesas, ellos 2.000, que habían perdido ellos la mitad de la flota. Pero como eran conscientes de la gran poderío naval que tenía Gran Bretaña, no se animaron a avanzar, porque
Esa batalla falló porque ellos tuvieron comunicación previa. Ellos tenían interceptado el código que tenía Alemania. Alemania iba a atacar con 100 submarinos por retaguardia y eso ya lo sabían y arrancaron antes. Pero quitando eso, después nunca más hubo una participación activa de la Armada Naval alemana. Y Estados Unidos, digo, entra por un evento naval, ¿no? Que es el hundimiento de Luisiana. Por eso entra a la guerra en el 17. Sé que en realidad no, en realidad es porque México iba a entrar a la guerra. Exactamente. Uno si mira los hechos, sí, bueno, el hundimiento de la guerra antisubmarina, la guerra submarina ilimitada que declaró Alemania en 1917, condicionaba tremendamente. Tampoco existía, estuve averiguando esa idea de que salía a flote submarino, paraba el barco, lo abordaba y le decía, bueno, retírense porque lo vamos a hundir. No existe, nunca pasó. ¿No pasó eso? No, lo hundían directamente y listo. Eso, no, y listo, sin sí, vueltas. No, porque hay hasta murales donde embarcan a los tripulantes en el submarino. Ahí donde me hizo ruido, pues digo, eso es imposible. Pues un submarino, el submarino no es tan práctico. No, es que no entra una gallina. Claro, no. Está justo en el espacio. Bueno, lo que pasa que en 1916 se lo conoce en historia como las grandes matanzas, porque va a estar el general Joffre, que va a marcar lo que va a ser la guerra de desgaste. 1915 se había estancado ya la guerra, se había hecho esta guerra de trinchera fija en los pozos, y Joffre plantea la guerra de desgaste, aunque no agarremos terreno, vamos a provocar la mayor cantidad de bajas posible. Aparece el Somme, aparece Verdún, Sí, el fue una batalla las dos, la batalla del Somme y de Verdún duraron 1 año y medio. 8 meses duraron. 8 meses Verdún y otro tanto Verdún, 8 meses el Somme y el Verdún, algo parecido. Lo peor que los aliados cuando atacan, o la Entente cuando ataca, logran escasos kilómetros, 400, digamos, la Entente, los franceses tienen 400.000 muertos, los ingleses 420.000 muertos, los alemanes 200.000. En la historia dice, bueno, le provocamos 200.000 bajas, pero ellos habían perdido el doble. Claro, es tremendo. Y Verdún fue importante porque Verdún lo que les cortó a la Entente, a los aliados, fue el ferrocarril que va al norte. Y una cosa que estaría tremendamente miedo Gran Bretaña, que tomaron el norte de Francia, el Calais, porque le cortaban todo el suministro naval. Claro. El Calais está muy cerca. De hecho, en Normandía se pensó que iba a ser ahí. Y de hecho, bueno, ese tipo de cosas va a ser un año de grande. Entonces, incorporan solamente 3 países, entran en guerra en 1916, cosa que en 1917 incorporan muchos más países y participan de la guerra. En 1916 entra solamente Portugal, entra Rumania y entra, no me puedo acordar, otro país más. Me sorprende Portugal, no sabía que había estado en la primera guerra. Sí, participó, sí. Ajá. Sí, bueno, pues Japón participó de los aliados, de la Entente. Entonces, en 1917 es la etapa donde se produce la Revolución Rusa, que después de la avanzada Brasilov, que avanzó pocos kilómetros, provocó muchas bajas en los rusos contra los austrohúngaros. En Francia no hubo nunca, solamente alemanes hubo. En Francia y Bélgica solamente pelearon alemanes. O sea, ¿no llegaron los rusos no pelearon los rusos en Bélgica? ¿No llegaron hasta allá? No, jamás, ni cerca estuvieron. Y se da la característica... Pelearon contra los austrohúngaros y no pasaron de unos 50 kilómetros de avance. Viste que se habla que en la Segunda Guerra no hubo operaciones conjuntas, salvo el caso de los aliados en Normandía. Después siempre era operaciones de una división de tal país en tal lado, otra de otro país en tal otro lado. Acá en la Primera Guerra lo mismo. En la Primera Guerra, al principio, en 1914 y 1915, cada uno largaba por su lado sus tropas enfurecidas y se provocó esta grande masacre. Sí. Hay un autor que dice, Julio Gil Pecharromán, dice, como es español tipo, ¿no? Sí. Como toros de Lidia, ¿viste? Y clavaban las guampas en el piso. Pero claro. El tema es que en la 1916 ya que empezaron a hacer acciones conjuntas, tanto ingleses como franceses. Ah, bien, ahí ya pero era un ese trabajo... frente que nosotros vemos en 1917, que también lo habló Walter, pelean solamente con alemanes. Y hay que decir que en Alemania no se libró ni un combate. No hubo batallas en Alemania. En Alemania no hubo ni una sola batalla. Claro. Como tampoco en Alsacia y Lorena, que son los territorios en disputas permanentes. Sí, yo pensaba que ahí se había peleado mucho y vos me decías que no, que es en cambio la zona de Bélgica donde se pelea. Exactamente. Sí, no, es una guerra muy estancada.
En el año 1916 se provoca unas grandes masacres. Dije Somme, Verdún fue importante porque les cortó el ferrocarril a Verdún, y ahí aparece el acto heroico de los camiones, ¿viste? Para abastecer a Verdún y llevar las tropas. 1917 es un año donde después de la avanzada Brasilov que hizo el general Brasilov con los rusos, no avanzó, se estancó y probó lo que vemos en la película El Doctor Zhivago, ese gran desánimo de las tropas soviéticas, sí. las tropas rusas, Sí. después no sé soviéticas, ¿no? Y el levantamiento, bueno, ahí vas a tener la revolución rusa que te va a quitar todo, que aparte inclusive esa ofensiva se la hizo porque se pensaron que con Somme y con Verdún todas las tropas de austrohúngara iban a apoyar a los alemanes. No pasó eso. Cuando avanzaron se encontraban todos perfectamente posicionados y pertrechados, y hubo una resistencia terrible. En la parte, de Turquía, de Arabia, es un capítulo aparte, ¿no? Claro, estaba pensando, para ubicar a la gente, tenemos Imperio Austrohúngaro, Alemania y Turquía contra, por otra parte, Rusia, Inglaterra y Francia. Rusia se va en el 17 y entra Estados Unidos en reemplazo. Sí, Estados Unidos no entró, como decías vos, no es porque le hundieron el Lusitania, entró porque había un acuerdo muy avanzado de que México entre en la guerra. Y si claro. México entraba en la guerra entre Estados Unidos y México había sido en 1848. No había pasado tanto tiempo. Es cierto. Y si llegaba a ser abastecida como correspondía por los alemanes, los Estados Unidos decían, primero van a tener problemas acá, en nuestro país, y no sabían qué podía llegar a suceder. Entonces, aparte México no venía de la famosa Revolución Mexicana. Venía desde 1910 en adelante en guerra. Sea, ya estaban entrenados. Estaban completamente entrenados todo tipo de mexicanos. Así que claro. si le dabas mejor armamento y mejor equipamiento, solo Dios puede saber lo que podía suceder con Estados Unidos, ¿viste? Tremendo, ¿eh? ¿Viste? Porque tenemos una visión muy hollywoodense, ¿viste? El chilango sí, como que estaban sobrados los yanquis en esta guerra. Sí. Y de golpe vos me nombrás unas cosas que estaba en puntos suspensivos la cosa. Hay que pensar que la guerra estadounidense y mexicano le llevó 2 años a Estados Unidos. Claro. Y estamos hablando de un ejército manejado por Santa Anna de una manera desastrosa, ¿viste? Sí, y así todo les costó. Y así todo le costó. Bueno, eso fue lo que provocó 1917. Y bueno, y lo que hay que decir que esta película se basa en hechos reales, porque eso que muestra ahí, que la retirada de 50 kilómetros que hace uno de los generales alemanes, que no me acuerdo el nombre, es la que sale del centro de Alfredín, que se retorna 50 kilómetros para reforzar la línea de Hindenburg. Sí. Eso descolocó completamente a todos los del Entente, y ahí entró a jugar un papel importantísimo esto que se ve en la película, que es la estafeta, que es el que lleva el mensaje. Claro. Y entonces en base a eso y todo el relato, todos los hechos, quitando algún par de cosas anecdóticas, está completamente bien logrado, ¿viste? Sí, y tiene esta cosa del plano secuencia, Sí, que en la cámara no se interrumpe nunca y uno tiene como la sensación de que estás ahí. Estás avanzando con ellos, que eso es una cosa que a mí me llamó mucha atención y me gustó mucho. Y después tiene la particularidad, bueno, lo que fue esa guerra en sí, no sé, digamos, está bien, cuando uno se lo compara numéricamente siempre es nefasto, pues digamos, son 20 millones. Hay que pensar que también una cosa, de los 23 millones de muertos que tuvo la Primera Guerra Mundial, sí. 20.000, de los 20.000 muertos que hubo combatientes, 7 millones fueron civiles. O sea, a ver, repasemos el dato. 23 millones de muertos en total. De esos 23 millones hay 7 millones de civiles. De civiles, que los agarró la guerra en el medio. Está bien. O sea, un tercio de los muertos fueron civiles. Fueron civiles. Y porque la guerra los agarró en el medio. Porque, por ejemplo, Alemania no solamente no tuvo combates, sino que prácticamente no tuvo muertos. Los muertos civiles fueron 720 nada más. De acuerdo a Julio Gil Pecharroma. Muy pocos civiles murieron. Muy pocos civiles, no hubo combates en Alemania, entonces por eso explica cómo el espíritu bélico podía tener Alemania 20 años después de una guerra tan desastrosa como esa. Claro, o sea, no se quebró el ánimo del pueblo. Jamás se sintió vencido, porque no se vivió la guerra, ¿viste? Sí, y la verdad es que es una sola guerra, la de son la misma primera cosa. Y la segunda. La primera cosa son una sola guerra con un paréntesis de 20 años, nada más. No hay diferencia. Tampoco existe la fuerza del eje. Yo no vi ninguna fuerza conjunta de donde operen tropas,
tropas italianas, oficiales japoneses y oficiales alemanes. En ninguna parte ves esas tres. No hay ni una operación conjunta de esos tres fuerzas del eje, ¿viste? Pero lo que tiene la película que demuestra muy bien claramente cómo era ese tipo de situación, eso que se ve que retroceden de esa manera, que encuentran todo desabandonado, que hay, bueno, cazabobos por todos lados, por supuesto, eso pasó realmente. Y le falló la sorpresa al comandante que quería hacer eso. Al comandante alemán. Claro, ya ahí no estaba Joffre. De hecho, Joffre lo habían mandado porque si bien en 1907 declara la guerra a Estados Unidos, tuvo que ir primero el general Joffre a Estados Unidos a preparar las tropas americanas. Es más, cuando llegó, recién fueron el 18, porque cuando el general Joffre llegó a América y vio las tropas, dijeron, en estas condiciones ustedes no duran una semana. Entonces los tuvieron que preparar los europeos a los yanquis un tiempo. Sí. El general Joffre tuvo que ir y revisar todas esas tropas que iban a ir. Para llevarlo tuvieron que hacer todo un convoy cubierto porque Alemania tenía el tema como 100 submarinos dando vuelta que hundían lo que flotaba. Claro. Quitando a nosotros que hacíamos negocio con los dos lados. Claro, porque los soldados de Estados Unidos hasta allá no fueron en avión, ¿no? No había vuelos todavía de esa calidad. Pero no existía el Hércules, digamos. No, ni por casualidad, ni claro. Cercanamente. Los aviones, digamos, ni el tanque de guerra. Digamos, bueno, lo que se incorporó después plenamente en 1917, que es del 16, pero en el 17 se va a perfeccionar, van a ser los gases, ya se habían comenzado a usar en el 16, la máscara de gas, los gases venenosos, el mostaza y todos esos gases de porquería, y después el uso del tanque de guerra. Pero el tanque de guerra, creo que el Panzer se inventa en 1899. No, pero el Panzer que nosotros estamos hablando es muy posterior. Si vos ves los tanques, tenés que mirar, son unos aparatos grandísimos, pero que causaron lo que se buscó justamente es lo que se logró, dar una gran impresión en el frente enemigo. ¿Viste? O sea que recién se usan los tanques en el frente en el 17. En el 17 se comienza a usar plenamente. Y después, viste que en Sin Novedad en el frente hay unos lanzallamas. No sé si eso es chamullo de Hollywood. No, sí se usaba, sí. Pero nada más que se tiraba primero petróleo en las trincheras y después se usaba la lanzallamas. Bien. Bueno, en realidad de Alemania, ¿no? 1917. El lanzallamas fue famoso más que nada, no tanto en Normandía, más que nada en Japón, las fuerzas aliadas en Japón. Ahí se usó mucho. En la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra, ahí se usó claro, mucho. Pero en la primera ya había, le tiraban petróleo a la trinchera. Sí, primero se inundaba con petróleo si podían. Terrible. Fue una guerra desastrosa. De todos modos, bueno, en la primera guerra murieron 23 millones de personas, en la segunda 60, ¿viste? Claro, eso. Pero también hay que separar una cosa. Francia tuvo 70.000 muertos o menos civiles, pero Turquía tuvo 1,5 millones. ¿De civiles muertos? Sí, pero ahí se calcula que hay una gran limpieza étnica con los armenios. El genocidio siríaco armenio, ¿no? Claro, sí, exactamente. Lo que pasa también es cierto que muchos armenios se alistaron para el lado ruso, eso también es cierto. Claro. ¿Viste? ¿Armenia no fue Unión Soviética después? Sí, por eso en la Unión Soviética, después Armenia fue parte de la Unión Soviética. ¿Viste? Claro, igual que Azerbaiyán, si no me equivoco. Exactamente, todas esas repúblicas que existieron después en ese compendio de repúblicas soviéticas, estaba Armenia. Entonces me queda claro, profe, que en 1917 tenés el frente estancado de Bélgica, Verdún, el Somme, toda esa zona. Tenés del lado ruso la retirada. Claro. Y con eso mi pregunta es, Alemania... Es que el frente ruso más que retirado fue un estancamiento, como lo fue Verdún. Verdún se avanzó y Somme. El Somme se avanzó y se detuvo por desgaste, por agotamiento de la tropa. Claro. Se agotó la tropa, no podía avanzar 1 kilómetro más. Y que no se avanzó nada, si estamos hablando de 50 kilómetros. Si vos comparás con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no es nada. Y la ofensiva Brasilov, que llegó hasta una zona de pantanos donde ya comenzó en octubre el invierno, se paró la campaña. ¿Y esto qué zona sería? ¿Polonia? Sí, cerca de Polonia. Cerca de Polonia. Sí, y ahora, y ahí Alemania peleaba contra los rusos y contra... Austria-Hungría peleaba contra los rusos. Austria-Hungría era la que peleaba del lado oriental. Sí, Austria-Hungría peleaba contra los italianos y contra los rusos, ¿no? Ajá. Y todos sus aliados. Y Alemania peleaba contra los ingleses y los franceses, más las tropas indígenas que traían por ahí, ¿no? Sí, tropas indígenas. Bueno, de las colonias. Ellos le llaman indígenas. Le llaman tropas No, ¿para qué indígenas? pensar que cuando vos convocás, en la batalla de Somme 1 millón de personas de cada lado?
¿viste? Claro, qué Entonces locura. ese millón de hombres hay que reemplazar esas fábricas, ¿viste? Sí. Ahora, ¿Italia se da vuelta igual que en la...? No. Italia permanentemente peleó en Eslovenia, Sí. perdió contra Austria, hizo 11 combates, 11 avanzadas, y logró inclusive cubrir las alturas y se estancó la batalla ahí. O sea, ¿Italia pelea mejor en la primera que en la segunda? Y podemos decir que sí. Sí. Y ganó muchos lugares. Por eso, lo que pasa es que después, a la hora del reparto, no se le dio absolutamente nada. Pero yo pensaba, viste, que en la Segunda Guerra Italia arranca con el eje y se da vuelta y termina del lado de los aliados. En realidad arranca con el eje, firma un armisticio Sí, y después, bueno, pelea para los aliados. ¿viste? claro, y en la primera no. La primera no. Lo que, aparte otra cosa, cuando desembarcaron los aliados en Italia, Sí. no pudieron seguir, sabían que no iban a avanzar por ahí, que por ese camino no iban a llegar a Berlín jamás. Y en la Primera Guerra también me estás diciendo que En se la Primera Guerra empantanaron. se estancaron en la zona de los Alpes y Sí. el Trentino austriaco lo ocupó Italia y lo manejó permanentemente. Claro. Peleó mucho en Eslovenia, ¿viste? Ahí se peleó mucho de la Primera Guerra. O sea, se peleó muchísimo en la Primera Sí, Guerra. sé que hay una batalla muy importante que es del 16, creo que es la de Cárpatos. Claro. Y- Bueno, y eso hay- es más para otra zona, eso es más ítalo, ahí se peleó, ahí es donde peleaban los búlgaros. Rumania entró en esa etapa, pero especulando qué le ofrecía uno y qué le ofrecía el otro. Claro. Los aliados, la Entente le ofrecía a Transilvania y los estados centrales, o sea, Austria, Hungría y Alemania le ofrecían la zona de Cilicia, entonces se optó por... Y bueno, pero cuando entraron en combate se cayeron sobre Rumania, los arrinconaron y se estuvo ahí. Y se peleó, esa era Carpatos más tipo turco-italiano, digamos. Ah, bien, bien. Los turcos contra los italianos. Bien. Entonces, profe, me da la impresión que esta Primera Guerra, al menos estos primeros 4 años hasta el 18, está muy peleado. O sea, no veías que uno iba a ganar, porque para mí la segunda es dominio abrumador de Alemania los primeros 3 años y después la remontada de los aliados también con mucha fuerza. Pero acá está todo el tiempo muy tensa la escena. Exactamente, no, si bien hubo un estancamiento, no había movilidad por ninguna de las dos partes. Claro. Y Alemania tuvo perfectamente, no tuvo combates, tenía todo el sistema. Lo que no tenía era provisión de recursos naturales por la vía marítima por el bloqueo británico. Sí. Pero quitando eso, pues, bueno, de hecho lo que hizo, por eso le importó tomar Rumania, porque todo el petróleo que tenía Rumania y los cereales le hacían mucha falta a Austria-Hungría. Pero Claro. después el tema de la Primera Guerra Mundial duró tantos años, porque las dos potencias, todas las potencias que participaron tenían una gran estructura, un gran aparato productivo. Y estaban muy parejas en desarrollo. Porque tenían esa capacidad, Sí. y por eso pudieron encarar una guerra tan extensa, tan desastrosa, tan con mentalidad del siglo XIX, con una tecnología del siglo XX. ¿No pasa algo así ahora entre Rusia y Ucrania? Digo, no... Y sí, vos ves los primeros combates, vos ves un esquema de la Segunda Guerra Mundial en pleno siglo XXI. Claro, porque, Y- digo, Rusia y Ucrania con ayuda, de golpe están muy parejos. Sí, no nos olvidemos que la ayuda, como es, la ayuda que se le dio a Ucrania llegó un año después. Claro. Como era de esperarse, ¿viste? Como era de Sí, esperarse. y eso explica también esta duración y esta extensión en el tiempo. Lo cierto entonces es que 1917 no hay grandes cambios. Digo, No, inclusive esa idea que entran en masa todos los combatientes americanos. De hecho, a los ingleses no les importaba mucho la participación de recursos humanos, les interesaban más los recursos que les podía, materiales que podía acercar. Claro, enlatados, comida... Todo lo que hacía falta, todo. La logística. Toda la logística. ¿viste? Claro. Y ahora, hablamos mucho de Estados Unidos, pero ¿Canadá entró también en el Sí, conflicto? también participaron, sí. Sí, en la Primera Guerra Mundial entró todo el mundo. Entró Colombia, entró México. ¿Colombia en la Primera Guerra? Sí, Colombia. Colombia fue un chupamedia de los yanquis toda su vida. Sí. Perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Pero... Acabamos de hablar de Boyacá y... Claro, no, pero Colombia fue un estado pro-yanqui históricamente y participó en todas las contiendas que Estados Unidos se quedó implicado. De hecho, no sé si sabías, profe, pero también hubo colombianos en la Sí, guerra de Corea. Sí, en la Segunda Guerra, en la Guerra de Corea. No sé qué habrá pasado con Vietnam, ¿no? Pero sí, hay una participación muy muy extendida. también hay que entender que esto entra mucho en el plano de las declaraciones. Cuando uno entra a mirar, perdón, la cantidad de países que participan,
hay muchos que se declaran a favor de un lado y del otro, pero su participación a veces queda completamente perimida, digamos, Luxemburgo declaró también, adhirió, pero para el lado de los aliados, pero no tuvo el Portugal entró, pero no tuvo una gran participación. Claro. Sí, ahí para los detallitos. En todo caso, como vos dijiste, en la especulación del reparto se metían países a ver si ligaban algo, ¿no? Claro. O si le sacaban algo a un histórico enemigo. Por ejemplo, el caso de Portugal, ¿no? Me imagino la histórica rivalidad en términos navales con otras potencias, querían sacar algo por ese lado los portugueses. Exacto. ¿Viste? Así que, bueno, 1917 y... No, perdón, me confundo. México México en la Segunda Guerra participó, ahora acabo de memoria. Claro, la primera no llegó a entrar. No, inclusive no llegó a entrar, y si llegaba a entrar, iba a entrar de lado de los poderes centrales. Y de hecho, grandes partes de la posición del presidente Madero, la matanza de Madero y la posición de ese presidente tuvo que ver con ese tipo de negociación. Que no quería, Estados Unidos no le compren más armamento a Alemania, se lo vendemos nosotros, por el tema del petróleo mexicano. Eso por el tema ese. Sí, y después pensaba, cuando se van los rusos, ¿no? ¿Fue una grave crisis para la alianza o no? ¿O fue como, bueno? Y sí, bueno, eso que también, bueno, la entrada de Alemania en México, el traslado de todas las tropas austrohúngaras hacia el frente occidental, por la Revolución Rusa, eso aceleró un poco la participación de Estados Unidos también. Claro, dijeron, ojo que nos van a ganar, ojo que a Inglaterra la pierden. Si toda esa tropa de refresco avanzaba del frente soviético hacia lo que después va a ser soviético, ¿no? Hacia lo que es la zona occidental, había una cantidad de recursos humanos y materiales que iban a transformar, podían cambiar el curso de la guerra. Y por eso entra Estados Unidos. Y después, bueno, yendo al final de la Primera Guerra, el mapa que se conforma es muy parecido al de la post-Unión Soviética, ¿no? Exactamente. Muy parecido. Sí, de hecho, hay muchos autores que dicen que después de esta guerra va a comenzar el siglo XX. Sí, porque queda ese mapa que va a ser con el que para algunos termina el siglo XX con la caída de la Unión Soviética. Y no es solamente Erich Hoffmann el que dice eso, muchos historiadores suscriben a esa idea. Que el siglo XX comenzó recién después de 1918. Bueno, profe, te agradezco esta charla, estos detalles de 1917, el tercer año de la guerra, para complementar el apartado bélico cinematográfico que cubrimos con Walter. No sé si querés decir algún detalle más. No, hay miles de detalles, pero no creo que lo más pertinente en relación a lo que ve el 1917 se logra con bastante éxito. Sí, después... siempre viste, las películas son muy limitadas para explicar algo histórico, pero acá cumple bastante con los hechos. El hecho existió un retroceso de las tropas alemanas, un desconcierto de las tropas aliadas o de la Entente, existió un rol fundamental e importantísimo de los mensajeros. Y bueno, después hay otras cosas que son más anecdóticas. Y se peleaba así, quiero decir, bombardeo y los tipos cruzando campo travieso con la bayoneta. Era una guerra. En 1916 le llaman las grandes matanzas porque estas batallas del Somme, de Verdún, que no alcanzaron a avanzar nada, no avanzaron absolutamente. Verdún era un pueblito que está rodeado de bosque, tenía unos fuertes hechos de la guerra franco-prusiana, de lo cual fueron tomados 2 nada más. Por parte de las fuerzas de los poderes, los estados centrales, por parte de lo que sería después el eje, y no significó absolutamente nada. Y estaba en esta idea, y para darte una idea, 2.000 piezas de artillería se usaron en cada uno de los combates. Y eran dar vuelta a la tierra con bombardeos y mandar gente a la bayoneta contra cañones. Es una guerra rarísima porque el que combate sabe que solamente el 10% va a llegar. Salir y decir, bueno, de acá solamente vamos a quedar la mitad, es una cosa rarísima. Ese pueblo que se destruye en la película existió porque Alemania, como recurso estratégico, destruye un pueblo, que fue muy muy impopular en ese momento, y lo fue a recuperar, se estableció en esa ruina y lo fue a recuperar una fuerza inglesa, de la cual, de esa unidad, de los 400 efectivos, 150 murieron. O sea, solo por quedó... un pueblo en ruinas. Por un pueblo destrozado para recuperar la posición. Solamente para tomar esa posición estratégica que no tenía ningún valor táctico, ningún valor estratégico, ningún valor significativo a los efectos bélicos. Pero se mandó 400 hombres a pelear, de los cuales 150 murieron, otros tantos quedaron heridos, para echar a los alemanes e instalarse en unas ruinas. ¿Qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Montecassino? ¿Viste? Sí, después esta locura que vos mencionabas, que es que
Inglaterra no tenía servicio militar obligatorio. Inglaterra lo tuvo recién en 1916 declarado servicio militar obligatorio. O sea que los primeros 2 años era gente que... Entusiasta que iba a morir. Que quería pelear y punto. No, pero es muy fuerte la ideología del Estado, que te convocaba y te demandaba presentarte para cumplir con tu deber. Eso era muy fuerte. Y los nacionalismos, ¿no? Muy exacerbados. Estaban muy exacerbados. Generaciones que se educaron con que cuando venzamos al otro vamos a ser mejores nosotros, ¿viste? Y de hecho, bueno, lo que contábamos hace un tiempo, la guerra que iba a terminar con todas las guerras, ¿no? Es que no, se la conocía como la Gran Guerra, con la guerra para terminar con todas las guerras, con una mente... Mira, para que te des cuenta una idea. Yo he leído todavía de la escuela alemana, en 1917, había 40 regimientos de caballería para pelear el arma blanca. En 1917 todavía lo tenían preparado. O sea, pensaban que después se da la orden y dice, no, esto no... No funciona. No funciona, y la gran frustración, digamos, porque hubo motines también en la Primera Guerra Mundial. Hubo motines del lado de Francia, del lado de los rusos, pero uno de los levantamientos dice, ¿cómo vamos a entregar la arma estratégica nuestra? O sea, ¿cómo vamos a entregar nuestros caballos? Claro, o sea, es como una vez dijiste, profe, la mentalidad del siglo XIX con el instrumental del siglo XX, ¿no? Exactamente, una tecnología del siglo XX con una cosmovisión del siglo XIX. Sí. Pero aparte estamos hablando ya 1917, Gerardo. O sea, ya 40 regimientos de caballería. ¿A quién se le ocurría en esa etapa del conflicto bélico? ¿Viste? Y después el desperdicio naval. Alemania puso un montón de plata en la parte naval que podría haberla gastado en cambio en sus Lo que ejércitos. pasa que, por ejemplo, la única batalla importante, hubo batalla acá en las Malvinas, en todos lados, pero la batalla más seria e importante que tuvo la Primera Guerra, la de Jutlandia, en realidad el que la ganó fue Alemania, nada más que no se enteró. No se dio cuenta, porque arrancaron para atacar y mandaron los telegramas, porque mandaron un centenar de submarinos iban a atacar por la retaguardia a los barcos cuando salieran, cuando estuvieran saliendo, y de ahí iban a enfrentarse era aproximadamente 40 barcos contra, no sé qué cantidad, la cantidad no me acuerdo bien, pero sé que en resumidas cuentas, los ingleses y los británicos perdieron más barcos y mucha más gente que los alemanes. Y los alemanes no avanzaron por temor a que tuviera, o como sabían que tenía mucho poder marítimo Gran Bretaña, no avanzaron hasta los puertos, no avanzaron para destruir esas fuerzas y posicionarse y romper el bloqueo en esa zona del mar del norte de Europa por desconocimiento. Claro, y después esto de Malvinas que dijiste, ¿cómo se explica? Sí, se cruzaron un par de barcos ahí en lo que es Puerto Argentino y de lo que es fue alrededor de Malvinas, y ahí se peleó. ¿Barcos alemanes e ingleses? Sí, se peleó en ese fin del mundo ahí. Muy corto debe haber sido, ¿no? Sí, no duró mucho el combate, no. Claro, pero bueno, hubo una batalla ahí. Bueno, no duraba mucho. Bueno, la primera batalla que arrancó la batalla de Boyacá arrancó a las 10 de la mañana, terminó a las 6 de la tarde. 8 horas. 8 horas. La batalla del Somme duró 8 meses. La batalla de Verdún otro tanto. Sí. La de Brailov también, ¿viste? No eran tanto tiempo. Claro, eran largos como proceso, como frente, pero la batalla en sí era un corto tiempo de ráfaga de tiros y después paraban. Eran grandes cargas desastrosas y ese tipo de cosas. Bueno, profe, te agradezco. Ahora hacemos una tanda y nos despedimos. Hemos charlado de historia con el profe Raúl Mutio. Ahora mismo llegamos al cierre. Está mejorando este clima. Tenemos 7 grados. Profe, un abrazo y mañana nos reencontramos. Que tengas un buen día, Gerardo.